Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este caso, lo que vamos a ver es un suceso prácticamente inédito que sucedió acá en La Barra a finales de enero de 2023. Un corte de luz que se prolongó por casi 10 horas y dejó desde la parada más o menos 26, que andará por acá, hasta lo que es José Ignacio, que estará más o menos, acá estamos por José Ignacio, todos estos más o menos 25 kilómetros desde acá hasta esta zona de acá quedaron sin luz por aproximadamente 12 horas. Antes que nada les recomiendo ver el video 92A, que es el que muestra el material en crudo, si es que no quieren ver la explicación, porque ahí básicamente puse el material en crudo sin corregir el color ni agregar ningún comentario adicional, así que acá voy a hacer todos los comentarios adicionales y explicar exactamente en el mapa el trayecto. Era un día que había salido de la playa de La Barra, más o menos por acá, por esta zona que estoy mostrando, por esta zona de acá. Lo primero que encontré fueron unos anticuarios, creo que más o menos por acá, gente que vendía cosas de la Segunda Guerra Mundial y cosas así. Me quedé hablando con ellos y más o menos a las 7:30 nos percatamos de que se había cortado la luz, porque bueno, durante ese tiempo todavía quedaba algo de luz de sol. Ahí es donde empecé mi camino, el camino central de la calle central, la avenida Eduardo Héctor Aedo de La Barra. Este es básicamente el que estamos viendo en azul, el camino. Sobre el camino en sí, algunas notas que voy a ir diciendo. Bueno, primero que este material es prácticamente inédito. De hecho, cuando lo posteé en Twitter tuvo un montón de likes y retweets, porque bueno, está prácticamente, es una cosa inédita que no pasó en 40 o 50 años. Ese es su valor histórico, digamos. Después, bueno, hay una pizzería que encontré abierta, que es el único, porque obviamente por este tema del corte de luz, había solamente dos lugares con energía eléctrica, que eran el shopping O y la tienda inglesa. El shopping O por acá y la tienda inglesa por acá. Pero encontré una pizzería en esta zona de acá que todavía funcionaba, no sé cómo, pero funcionaba. Eso me sorprendió bastante. Ahí estaba todavía la gente comiendo, a pesar de que era temprano. Esto pasó más o menos a las 7:30 y la caminata arranca más o menos a las 8. También es interesante, que lo voy a anotar en otro lado, para que quede también el tema de la luna turca, que se ve una luna así con la estrella de Venus, muy parecida al principio del video. Después, bueno, hay una charla con un policía un poquito más adelante, más o menos por acá. Lo que sí recomiendo en este tipo de casos que le pueden servir, ustedes saben que yo en general, bueno, no hago reportajes directos porque tampoco sé hacerlos y tendría que tener un camarógrafo aparte, y francamente no los hago. Hago esta especie de mini cámaras ocultas donde la gente me cuenta un poco sus pareceres, y creo que son más naturales que las entrevistas, porque cualquier entrevista televisiva que vean o canal de YouTube siempre está hablado antes, siempre es muy difícil que la persona hable como naturalmente, hable de realidad. Y a mí lo que me pasa es eso, normalmente también cuando salgo acá en Buenos Aires a pasear, me pongo a charlar con alguien media hora, la gente me cuenta un montón de cosas y es como que es natural en mí eso, digamos. Yo les cuento cosas y eso me cuenta cosas, entonces bueno, es un poco la idea mostrar eso. Obviamente que no puedo mostrarlo todo porque ni siquiera los videos que hubo acá en el canal pueden mostrar charlas de una hora, se vieron 5 minutos nada más. Pero bueno, esas son las charlas en las cuales uno se va edificando sobre lo que piensa la gente de una determinada situación, o cómo es una determinada profesión, o cómo es un determinado lugar. Así que eso sirve mucho cuando haya poca luz. Pueden dejar, que es lo que me pasó a mí también medio de casualidad acá, que yo dejé la cámara medio prendida para usar la linterna, entonces la gente no se daba cuenta que yo los estaba grabando, porque veían un celular con linterna, digamos, no me estaban viendo la pantalla del celular, además estaba todo absolutamente oscuro. Así que ese es un tip que le quiero dar a la gente que pueda andar en una situación parecida, decir, no, estoy usando el celular con linterna porque hay poca luz, y capaz pueden filmar algún evento periodístico o algún evento que tenga alguna relevancia.
Además, este video que van a ver ahora está corregido el color, el original no está corregido el color, lo dejé como era, porque no tenía sentido mostrar un corte de luz y hacer un video totalmente con otros colores, ¿no? Como si hubiera luz, muy mejorado. Entonces, bueno, quedan estos dos videos, el 94A que es el crudo y el 94B que es donde está mejorado el tema del color. Aunque también está prácticamente en crudo, prácticamente no quise tocar lo que es la estabilización para que pareciera más natural de una persona que va caminando, como me pasó realmente. Que de repente que se encuentra una cosa que pasa solamente una vez en 50 años y bueno, no sabía qué hacer, encuentra todos los restaurantes cerrados, en este caso solamente pude comer en algo en tienda inglesa, que también recomiendo porque hay unas empanadas riquísimas. Pero bueno, terminé sentado ahí en el Chopinó a la noche comiendo algo, donde encima estaba toda la gente corriendo, toda la gente del barrio. El Chopinó, para que lo vuelvan para que lo sepan bien o para repetírselos, queda exactamente acá, ¿no? Donde marco Shopping. Bueno, es un punto neurálgico de la barra junto con el otro punto neurálgico que está más o menos por acá, donde está media lunas calentitas y demás. No tengo letra de médico casi. Después también se va a ver un restaurante que me trataron muy bien y por eso también si me llegan a ver les quiero agradecer, que están más o menos por acá, que se llama Tatijuana, que me dejaron pasar al toilet en ese caso. Por acá también en el Shopping hay una heladería Fredo que es muy conocida en Argentina. Y bueno, ahí es donde normalmente se juntan muchos adolescentes. Yo ya lo había hecho en el otro video, que antes se juntaban más que nada por esta zona de acá, un lugar al lado de Surfo, un lugar que vende tablas de ser, pero había un bolichito al lado y se juntaban. Y ahora básicamente se están juntando acá en el Shopping y básicamente en la heladería Fredo. Las tomas son inéditas, son tomas que prácticamente nadie tiene porque es como toda la barra sin luz, se ve la península de Punta del Este. Y este video, ya les digo, está mejorado el color con software de inteligencia artificial para justamente mejorar. Y también es una innovación en el canal, a pesar de que YouTube pone como que tengo 10 vistas por video, pero bueno, yo sé que tengo más porque además lo pongo en otras redes también. Este video está tanto en Odyssey, en Rumble, en el archivo de internet y próximamente probablemente lo duplique en más, porque ya YouTube es una especie de banda de estafadores. Después el video termina con una caminata por acá, hasta la parada de acá de Codesa, del ómnibus, el famoso ómnibus de Codesa, de la compañía omnibusera del Sociedad Anónima. Básicamente estuve esas 4 horas ahí, aparte de las horas que estado en la playa, fue uno de los mejores días por estos sucesos imprevistos que hacen que uno también le guste mucho el viaje, ¿no? Porque si todo se diera como planeado, como cuando uno va a Europa, que le ponen un ómnibus y le dan casi un schedule de salir a las 8 de la mañana, vamos al Louvre, después vamos a otro lugar, al teatro tal, al teatro de la ópera, después vamos a otro lugar, y prácticamente no hay lugar para improvisar. Bueno, los viajes así son aburridos y parecen los viajes del colegio secundario. Lo van a encontrar en otro lado, o sea, ya esta zona de la barra está muy poco explorada. En YouTube, si el algoritmo funcionaba bien, tendría que mostrar estos videos. Con esto finalizo la introducción. Ojalá les guste el video, está mejorado el color, así que es más visible, es más estético que el anterior. El otro es un crudo prácticamente. Les mando un saludo a todos. Bueno, se cortó la luz en la barra de Maldonado. Increíble. Plena Punta del Este. Y estamos sin luz. O sea, plena Punta del Este. En las afueras de Punta del Este, pero es la zona más cheta de acá. Y básicamente no hay luz, se cortó la luz. Es muy raro, pero es así. Estaba hablando ahí con unos anticuarios. Ahí tenemos la luna que hace honor a, no sé si se va a ver, a Turquía aparece la luna, creo que lo perdí. Así que la gente turca que me siga, que los banco también. Después tenemos la luna con la estrella. Y así seguimos sin luz, acá por lo menos en la barra
de Maldonado. Bueno, este es más privado, pero acá sin luz, caminando por la calle principal de Punta del Este, todos los restaurantes se quieren matar, calculo. Bueno. Toda la luz, es solamente el shopping, está cortada la luz en toda la barra. There aren't any cars in winter. Mamá dijo que había. Ah, bueno, Una consulta, está cortado en toda la... Sí, hasta José Ignacio y todo eso. Pero en- Celeste tiene Ah. esta zona. esta zona, pero completa. Porque me dijeron que en el shopping había luz, pero no sé. ¿Y esto cuándo empezó? Hará una hora y media. ¿Y es común que pase? no, no. Está bien. Bueno, voy a ver qué encuentro. Porque todos los restaurantes, ninguno tiene comida. Todo va a pagar. Solo había una pizzería, puede ser por el horno a gas. Ah, pues hasta adelante. Ah, Pero si en la esquina hay una pizzería, pero no trabajan. no está trabajando. Ah, qué raro. Nunca me pasó. Bueno, no es común, ¿no? Está bien. Bueno, para saber. Gracias. Cuando empecé a trabajar en Microsoft hace 3 años y me ahorraron. Sí, sí, sí.
lo que quieren. Yeah. Hola, Hola. ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Sí. Estamos sin luz. No, te iba a pedir si podía usar el baño. Sí, pasá, vení. ¿Sabés dónde es, no? ¿Sí? Pasa tranquilo, no vas a tener luz. Sí, vengo con el celular igual. Vaya, nomás. Pero bueno. Ya de paso. Es una piedra corriendo. Bueno, acá está el shopping, ¿no? Que es el único que tiene luz porque tiene aparentemente un generador. También había visto uno que tenía un local que aparentemente tenía un generador en la zona donde empieza esta curva de la ruta Solís. Así que bueno, voy a intentar
ingerir algo acá, que me parece que no lo voy a lograr. Pero el único que tiene luz es el shopping, ¿no? Hay tienda inglesa detrás. Mira. El shopping, ¿no? Que tiene algo de luz. La luna. Un poco panorámica que estoy sacando desde acá, desde el shopping. Según me informaron, desde la parada 26 de La Brava hasta incluyendo José Ignacio, más o menos 25 kilómetros de ruta, y obviamente los balnearios laterales están sin energía eléctrica. Ya se cumplen 4 horas, yo detecté el corte más o menos 19:30. Y allá se puede ver que solamente, eso sería cruzando la barra, y solamente en la península, que es allá, que está como 20 kilómetros, menos de 20 kilómetros,
Allá hay solamente luz, pero toda acá esta zona, tanto de un lado como del otro, está sin luz hace 4 horas y según me dijeron algunas personas de acá, de Maldonado es el corte más grande que ellos recuerdan. Y por ejemplo, recién vi salir de Fredo a un flete que contrataron para que tire el helado, y el helado estaba completamente derretido. Y calculo que lo mismo va a pasar con la comida de todos los locales que puedan tener freezer, que son la mayoría. Así que toda esta zona de acá, ya siendo más de las 11 de la noche, ya no se va a ver, porque este es el único lugar junto con el otro que tiene generador. Pero está todo detrás también, o sea, todo está negro, toda la gente de acá está sin luz. Y deben ser, no sé, por lo menos 50.000 personas. Porque es de la parada 26 de la Playa Brava. Así que bueno, nada, como terminando este temita. Y bueno, para que le sirva a alguien. Bueno, son 4 horas, está completamente cortado todo esto. Se puede ver si la cuestión del código de luz.
un ómnibus que va para José Ignacio. Sigue cortada la luz, son más de las 12. Así en la parada. Cuidado total.